Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con gran gusto al profesor Claudio Pastrana. Con él vamos a hablar de esta convocatoria, que la gente se pronuncie respecto a la idea de equiparar el salario docente con el de los legisladores. Una polémica iniciativa, pero que ha generado sobre todo eso, que la gente empiece a percibir la necesidad de discutir de fondo estos asuntos. Claudio, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Al contrario, con mucho gusto. Nació como una iniciativa. El ministro Brenta, hace bastante tiempo aquí, le exigía a los gremios que fueran creativos a la hora de realizar planteos. Me parece que esto ha sido de mucha creatividad, por lo menos ha puesto en efervescencia a la gente. Sí, yo que te diría que más que creatividad a mí me trajo un montón de cuestionamientos que no me imaginé que podían llegar a existir. Me convertí en una especie de desestabilizador de la democracia, pichón de golpista, demagogo. Sí, se dijo algo de eso. Me hablaron de la chatura del debate, lo que me pareció un poco injusto porque yo normalmente nunca tengo la oportunidad como la que tú me das ahora de poder profundizar un poco en de dónde es que viene todo esto. Claro. Y cuando yo planteé esto en la asamblea, en el medio además de una huelga muy, tú sabes, muy fuerte, con muchas pasiones en el medio, con dimes y diretes desde el gobierno y desde el gremio que creo que, no sé si, me parece que no nos hicieron mucho bien a ninguno. En ese momento dije, bueno, ¿y si empezamos realmente a pensar de otra manera con este tema en particular? Y yo vengo jugando con esta idea desde más o menos el 2009, una cosa así. Lo que más me preocupaba era el problema de la equidad social. Un gran amigo que te recomiendo que si algún día viene a Uruguay, mandártelo para que lo entrevistes, claro. Es el doctor Daniel Altschuler, exdirector del Observatorio de Puerto Rico, el más grande del mundo. Escribió un libro que muestra algo muy alarmante, y es que los recursos de la tierra no alcanzan para sustentar a la humanidad. Aún cuando tú repartieras para todos por igual, no alcanza. Para mí fue una especie de inflexión en mi vida eso. Yo era de los que pensaban que, bueno, que las cosas están mal, pero que si realmente hacemos una especie de uso responsable de los recursos, esos recursos van a alcanzar. Daniel, astrofísico, me demostró rotundamente que eso no es posible. Me alarmé muchísimo. Y después me puse a pensar que vivimos en Uruguay, que es un país que maravillosamente, dada la poca población que tenemos, que no siempre es una desventaja, es uno de los pocos países donde ese reparto equitativo se podría llegar a hacer. Ahora, cuando yo hablo de equidad, no me refiero a una igualación perfecta, me refiero a una igualación dentro de lo que es en el mundo occidental, en el sistema capitalista, esos países a los que uno mira con un cierto dejo de envidia quizás, ¿no? Claro, de hecho tenemos algunas placas que vamos a compartir en la entrevista, pero me parece que era interesante también señalar que hubo aquí una vocación de poner el tema encima de la mesa. El objetivo se alcanzó desde el punto de vista, digamos, formal, Claudio, o sea, ya está instalado en la gente el concepto, la idea. Sí, es raro, a casi nadie le es desconocido. Yo me iba a venir en la moto, pero le di las gracias a Nubel que avisó que no, entonces verdad. Me tomé un taxi y venía conversando con el taximetrista y me dice, pero sos vos. ¿Y dónde hay que firmar? Bueno, esperá, porque recién ahora logramos algo importante, que es, claro, a ver, yo no soy político, no soy abogado. Si soy algo es científico y educador, es lo que podría decirse. Entonces, quijotescamente pensé que esto iba a ser más fácil y después me enteré que no, que realmente una reforma constitucional es algo muy pesado. Pero yo creo que nadie es docente si no es un poco utópico en su... Claro. Y me senté con una profesora de Derecho, Andrea González, muy amable, que empezó a hacer las redacciones correctas. Y ahí me di cuenta de que era muy complicado. Hay que agarrar artículo por artículo por artículo, enmendarlo, agregarlo. No es lo mismo cambiarlo que agregarle. No se puede modificar arbitrariamente. Hay capítulos que refieren a una cosa y esos capítulos son los que se pueden tocar. Claro, ahora, profesor, ¿podría decirse entonces que aquel primer impacto tuvo resultado? La gente comenta el asunto, a nadie le es ajeno el tema de la eventualidad de la equiparación salarial, pero digamos que... íntimamente usted siente que va a ser imposible llegar a alcanzar esa utopía. Qué buena pregunta. Íntimamente yo siento que va a ser difícil, quizás imposible, pero cada vez que hablo con más gente me doy cuenta de que, bueno, que si logramos realmente transmitir cuál es el fondo real de todo esto, y te agradezco porque para eso un poco eran las placas que vamos a mostrar, creo que puede llegar a ser una de las pocas soluciones. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, se me escapa el nombre en este momento, publicó en un medio de prensa, no sé si puedo decir el nombre, sí, claro. En El Observador, me lo mandaron, un análisis bastante interesante. Este señor
es especialista en equidad social, en equidad económica. Y él decía que el agente más poderoso para lograr la equidad es la educación. Y yo concuerdo con él en eso, pero el problema es que es un agente lento. Y yo no sé si tengo ganas de vivir en un país que va a tener estos mismos problemas durante 30 y pico de años más. Bueno, problemas de violencia, claro. problemas... O sea, cuando yo veo la marcha, por ejemplo, por la seguridad de ayer, entiendo la justísima indignación de esas personas, pero me siento un poco a veces como ver personas que están peleando contra la inanición y lo que piden es refresco de cola. Hay algo de eso. Vamos a una primera placa, a ver si tenemos la posibilidad, o sea, las placas, como ustedes comprenderán, se ven apenas el detalle para establecer el tema. O sea, en este caso se menciona cuántas veces más rico es el 20% más rico que el 20% más pobre. Claro, en ese caso, en esa placa hay una cosa que es muy obvia. Yo creo que esto es una verdad que todo el mundo sabe, digo, y la desigualdad es de las cosas más corrosivas y decisivas para una sociedad. Yo creo que esto se sabe desde antes de la Revolución Francesa, entonces no creo que valga la pena abundar. Eso es simplemente un dato tomado de la realidad, en la cual tenemos una de las inequidades sociales en cuanto al ingreso económico más grandes de los países que están ahí. O sea, gente ganando mucho y mucha gente ganando muy poco. 5 veces más el decir más rico que el otro. En ese caso lo que yo muestro ahí es que estamos hablando de países conocidos, digo, no puse ahí, no sé, Cuba, países estamos poniendo países que tienen nuestro sistema económico, será neoliberal, será capitalista, pero son esos países en los que estamos acostumbrados a visualizar normalmente, ¿no? Que nadie es desconocido y países que a veces son envidiados por nosotros. Claro, y a veces este tipo de iniciativas como la que tú planteas y que ha recibido el respaldo de mucha gente, pretende poner estos asuntos en debate, en discusión. Por lo menos en conocimiento. Bien, distribución de la riqueza de menor a mayor ingreso, también hay allí una placa. Tiene que ver en este caso con esa sensación que nos queda, ¿no? De que el país podría, como lo dijo Claudio Pastrana, ser más igualitario y sin embargo hay unas brechas enormes. En esa placa, lamento no tener una mejor imagen, en esa placa lo que se ve es que el 50% aproximadamente de los recursos están en el menos del 20% de la población. Eso tiene que llamar a la reflexión desde algún punto de vista. Es lo que estábamos diciendo de esa inequidad muy fuerte, ¿no? Y entonces, si tú mirás que el 50% de la población más pobre no llega al 23%, eso va a provocar problemas de todo tipo. Se hicieron estudios sociales en los cuales demuestra que las causas de estrés más grandes en las personas es cuando se cuestiona su pertenencia social, claro. Su atractivo, su pertenencia en otras cosas, que en nuestra sociedad está dada por el consumismo. Entonces, tenemos un montón de gente muy nerviosa porque no accede a los bienes de consumo que cree que son los más básicos. Y eso genera en la sociedad un montón de problemas. Y que se mama desde la más tierna infancia, digamos, en estos tiempos. Claudio, vamos a intercalar algunas opiniones, porque hubo personas que dijeron, bueno, no, pero ¿por qué igualar hacia abajo? ¿Por qué pensar que el legislador debe ganar algo así como 14.000 pesos y no igualar hacia arriba? Que se trabaje para que el docente llegue al salario de un legislador. Perfecto. Pero escuchemos a algunos legisladores que han opinado sobre el tema. Bien, vamos a compartir en instantes nada más este material que ha recogido nuestro compañero Emilio Izaguirre, donde se refleja precisamente la opinión de algunos legisladores. Lo tendremos en un par de minutos. Ahora sí, director, adelante. Es muy interesante la propuesta, ¿no? Pero es totalmente irreal que profesionales, yo no soy un profesional, yo soy un trabajador, pero profesionales que conocen mucho de la temática del país, que hoy están ocupando una banca, puedan venir por un sueldo de ese tipo. Es muy difícil. Pero además de eso, es difícil el propio funcionamiento. Porque hay que recorrer todo el país, hay que estar las 24 horas y estudiar muchísimo, y es irreal la propuesta. Es graciosa, pero la verdad que es irreal. Yo francamente creo que es una propuesta o un planteo que puede ser efectista, que puede sensibilizar a la población, pero que se aleja de la realidad. Ahora, para que los docentes ganen más no alcanza con que los legisladores ganemos menos. Y si los legisladores ganamos menos, que es un tema que se puede discutir, bueno, que la política no quede solo para los ricos. Y yo creo que los legisladores tenemos que ganar lo que tenemos que ganar, no importa si es poco o mucho, pero nos tenemos que dedicar solo a la tarea pública y a la tarea legislativa y dedicar todo nuestro esfuerzo. Si en todo caso rebajamos los sueldos,
tal vez la consecuencia sea que aquellos que no necesitan de un sueldo para vivir se dediquen a la política, y solo ellos. Y yo quisiera que reflexionáramos si eso es bueno para la democracia y para el país. Bueno, eran los puntos de vista de Óscar Groba, del Frente Amplio, y de Pablo Abdala, del Partido Nacional. El señor senador Pedro Bordaberry también nos ha respondido. Creo que es un error plantearlo así, habría que plantear la escala general de sueldos de todo el Estado, presidente, ministros, legisladores, jueces, maestros, policías, directores de entes, intendentes, y estudiar las escalas y remuneraciones según obligaciones, responsabilidades y resultados. Además, hay un proyecto de ley que ha presentado el senador Bordaberry. Opiniones todas muy interesantes, me parece. Y válidas como todas las opiniones. Digo, las opiniones, yo siempre digo, y las personas se respetan, las opiniones se discuten. Una de las cosas más prioritarias en esto es que el proyecto fue cambiando, fue evolucionando desde aquella primera propuesta hasta ahora. En esa primera propuesta, que es la que tú mencionabas, Daniel, es cierto. Después, yo esto lo redacté muy a la apurada, arriba de mi rodilla en una asamblea, y me hicieron llegar los compañeros de los maestros, los profesores de UTU, profesores de facultad, que como que yo me había olvidado de toda esa gente. Así que me planteé la idea de que, bueno, que como era una resolución de asamblea y por más que la idea fuera mía, yo no podía cambiarla arbitrariamente, que tenía que plantearlo en la siguiente asamblea, que por suerte fue relativamente rápido, un cambio y apelar a la generosidad de mis compañeros para ver si ellos estaban dispuestos a tener un cambio en ese aspecto. ¿Y qué sucedió? Bueno, ya con las cosas un poco más masticadas, cometer errores de vuelta no hubiera sido muy sano de mi parte. Igual creo que alguna cosa me puede haber quedado descolgada. Pero lo que se planteó fue esto, que ningún salario político, o sea, ningún cargo político pueda cobrar más de 3 salarios mínimos por cualquier concepto y que eso alcance incluso a sus jubilaciones. De esa manera sacamos al tema de todos los docentes de la ecuación en ese aspecto y simplemente los equiparamos al salario mínimo. De esa manera, el salario de cualquier cargo político, ministerios, intendencias, cargos de confianza, senadores, pues, obviamente parlamentarios, va a ser 3 salarios mínimos. Y estas personas van a poder ganar tanto como quieran siempre y cuando simplemente suban el salario mínimo. Se acabaron todas las partidas extras, se acabó todo eso. Que además, te cuento, la partida extra última volvió a subir, pero se ajustó exactamente acorde con la inflación. O sea, los salarios de los demás no son así. Eso me hizo pensar que realmente estamos frente a algo parecido a lo que sería una casta política. Es decir, yo decido mis beneficios, decido si trabajo las horas que tengo que trabajar cuando quiero, pero decido cuánto cobran los demás y cuánto trabajan los demás. Claro, Claudio, ahora, estamos de acuerdo con que hay temas institucionales complejos, delicados y que hay que tener muchísimo cuidado. Y quizás imposible. Claro, pero en el caso de la institución Parlamento, es lo que se decía también por parte de algunos legisladores. Hay una relevancia en la función, hay una relevancia está en lo institucional, y es necesario que ganen muy bien, porque de otra manera accederían a aquellos poderosos que simplemente lo utilizarían como un vehículo para algunas cuestiones vinculadas más a su actividad privada que a la parlamentaria vinculada a la representación ciudadana. O sea, hay Yo tengo una respuesta para eso. Sí, bueno, a ver. Y es que ya pasó, o sea, ya sucede. Gran parte de los parlamentarios, te diría que probablemente el 80%, además de ser parlamentarios de carrera y además de pertenecer a los estratos sociales más altos de la sociedad, son muy pocos los parlamentarios que no pertenecen al llano del pueblo. Eso ya está pasando, entonces a mí no me preocupa algo que ya está pasando. No me parece mal que el salario sea vocacional y me preocupa muchísimo constatar respuestas realmente que son a veces hasta falacias lógicas flagrantes. Sí. Por ejemplo, esos non sequitur que se llaman cuando tú, o slippery slope, como decías tú la vez pasada, de que yo parto de una conclusión y mis conclusiones siguientes quiero hacer que se desprendan de esa, pero es imposible que se desprendan de esa. Como esta, de la que estamos hablando. O sea, a ver, ya está pasando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aun cuando les pagamos salarios bastante grandes, el Parlamento se convirtió en un lugar donde gran parte de la gente que está ahí proviene de familias bastante interesantes en cuanto a su atracción social. Después, digo, me parece que si estamos diciendo, señor, usted va a ganar 3 salarios mínimos, y usted me dice que 3 salarios mínimos no le alcanza, a la pucha. Son 3 salarios mínimos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Le estamos mintiendo a la gente diciéndole que le pagamos un salario mínimo y que eso, de alguna manera, tiene que vivir con eso? Vea lo que le dijo el ministro Eduardo Brenta a Emilio Izaguirre, nuestro compañero. Que él está dispuesto a bajar el salario
de los ministros a 14.300 pesos, pero sentenció... No es la que... idea, ¿no? Eran 3 salarios mínimos. Exacto, bueno, pero bien. quedó con aquel concepto Seguro, de 14.300. Bueno, exacto. Pero sentenció que en esa línea también habría que bajar el sueldo de los docentes que ganan más, de los directores y de los inspectores. Además aclaró que él no llegó al cargo por la remuneración, porque en el sector privado ganaría más que en el gabinete ministerial. Perfecto, me parece muy bien. No tengo nada que decir en contra de eso. O sea, ¿usted entiende que hay profesores que están en este momento asumiendo que ganan mucho y no lo quieren decir públicamente, digamos? No, yo lo que estoy asumiendo es que Brenta probablemente trata de hacer una especie de devolución que es más un ataque ad hominem que una justificación de lo que él mismo está tratando de plantear. Es una opinión personal, yo no tengo problemas, ya lo dije varias veces, en debatir las ideas con quien sea, ¿no? Bueno, está bien. Claudio, vamos a otra de las placas que hemos preparado para nuestra audiencia. La salud y los problemas sociales, vean ustedes, son peores, de acuerdo a esta placa, en las sociedades más desiguales. O sea, como conclusión, los hijos de los pobres serán adultos pobres y los hijos de los ricos serán adultos ricos. Esa placa para mí es impresionante. Yo me comprometo a cualquier persona que quiera después por tu medio, por el mío, entrar a Pastronomía en Facebook o en tu Twitter, a enviarles incluso el conjunto completo del análisis de estas gráficas. Bien. Porque lo interesante de estas gráficas es ver qué pasa cuando yo ordeno esos países en base al PBI. Al ordenarlo en base al PBI, eso parece un disparo de escopeta, es decir, no hay ninguna relación, parece que no existiera ninguna relación. Ahora, cuando yo analizo todos esos fenómenos en vista de la equidad social, pasa esto, que es fantástico, es decir, los países que tienen mayor equidad social y que distribuyen mejor la riqueza tienen menos problemas, pero tienen menos problemas en la expectativa de vida. Es mayor, la alfabetización en matemáticas es mayor. Hay menor cantidad de homicidios, pero en porcentajes que asustan. Se ha medido incluso la confianza entre los miembros de la sociedad. O sea, cuánto confía una persona en su ciudadano, en su conciudadano. Y pasan del 15% en las sociedades con poca equidad al 60%. Y lo que llama la atención es que los países que lo hacen mejor, como por ejemplo los países nórdicos y Japón, llegan a esa equidad social desde aspectos completamente distintos socialmente. O sea, en un caso tenemos países donde la brecha entre distribución de ingresos es enorme, pero después el Estado se encarga mediante mecanismos de achicarla. O en el caso de Japón, que esa brecha ya desde partida es una brecha muy corta y que el Estado directamente no interviene. Pero lo importante no parece ser cómo se consigue la equidad, sino que se consiga la equidad. Bien, y después hay otra placa que habla del rendimiento en la educación. Eso es impresionante. O sea, son más altos en los países que distribuyen mejor la riqueza. O sea, parece obvio, pero está bien mirar la gráfica porque es impactante. Bueno, claro, lo más interesante de esto sería poder ver las dos gráficas. Yo obviamente no te las mandé porque no teníamos tanto tiempo, pero es ver este fenómeno en base al PBI per cápita y verlo así como está ahora sobre las bases de las desigualdades. Bueno. Y ahí otra vez tenemos lo mismo, los países que tienen mejores resultados son los países que tienen su mayor igualdad social. Y la última placa tiene que ver con índices mayores de homicidio en países de peor distribución. Que está siendo muy actual, ¿no? Bueno, Estados Unidos es un caso impresionante, pero eso también refleja incluso hasta el índice de la población carcelaria. Estamos hablando de entre menos de 20 homicidios por millón hasta países que tienen arriba de 60, ¿no? Bueno. Y nosotros estamos, desgraciadamente, claro. Ahora, Claudio, cuando ustedes plantean estas cuestiones, cuando hay tanta fundamentación, primero, a nosotros casi que nos ha obsesionado en el último tiempo esto de generar un espacio para hablar de educación. De hecho, es un desvelo creo que de toda la sociedad. Tuyo particularmente te lo agradezco. Bueno, pero pretendemos además que vengan todas las voces, digamos, que están involucradas en el asunto. A uno le llama la atención que a veces con este tipo de fundamentaciones tan sólidas se apele al otro, a dejar al chico de rehén, a hacer el paro, a ir a la huelga, a ir al último eslabón de la cadena en esa circunstancia sindical donde primero habría una advertencia y bueno, por último la ocupación. Y se han ganado la impopularidad de la gente, entre la gente. Sí, digo, yo qué sé, en este caso, para ser terriblemente honesto contigo, no es lo que yo he vivido, pero también tú lo sabes mejor que nadie. La gente, hay un sesgo de cortesía en las personas y no todo el mundo te dice de frente quizás lo que esté pensando. Entonces, yo conociendo eso sé que quizás, pese a que mis alumnos, tengo una muy buena relación con ellos y mis vecinos y otras personas, no me dicen directamente, che, paren un poco la mano. Sé que probablemente lo estén pensando, eso debe ser cierto. ¿Y entonces? Y entonces, bueno, el problema es que lo que tratamos de hacer en este caso, yo creo que
fue tratar de pasar la pelota para el otro lado y decirles, bueno, muchachos del gobierno, queridos amigos neoliberales del gobierno, por favor, generen una mesa de negociación y se terminó la huelga. Un mes antes de que se empezara la primera movilización, se avisó, miren, dentro de un mes si ustedes no nos dan algún tipo de respuesta, que en realidad, además el problema es que yo creo que no era una respuesta de decirle vamos a dar lo que ustedes quieran, es decir, nos vamos a sentar seriamente a hablar de este tema. Bien, ustedes entienden, Claudio, de cualquier modo que... No, es terrible, sí, claro, perdón, es terrible, sí. Yo extraño a mis alumnos. Digo, me mandan cartas y mail diciéndome, profe, ¿cuándo vamos a hacer tal cosa? Teníamos preparada, íbamos a hacer esto. Claro. ¿Cómo se hace para recuperar las clases, por ejemplo? Bueno, la planificación de un docente normalmente involucra muchos imprevistos. En cualquier unidad didáctica uno tiene elementos que son imprescindibles y elementos que ayudan al manejo de la mejor integración de esos conocimientos importantes y fundamentales. Todos los docentes somos capaces de replanificar nuestros contenidos de tal manera que las cosas no se pierdan. No con más días, sino con mejor programación, digamos. Sí, y yo no tendría mucho problema en modificar algunas cosas. Por ejemplo, ahora le avisé a todos mis alumnos y creo que muchos decían, miren, muchachos, yo el día, si hay una huelga de nuevo, obviamente que no voy a ir a trabajar. Pero el día que no me toque estar en el liceo, voy a ir al liceo, vengan, porque vamos a seguir hablando y vamos a seguir dando temas. Y sé que van a ir. Bueno, eso es una iniciativa de creatividad, pero lo cierto es que hay chicos que quedan en esta situación de rehenes, los más vulnerables. Siempre pasa. Cuando paran los ómnibus, la gente que queda a pie claro. Es la que no tiene auto. Bueno, claro, de cualquier modo esto es mucho más sensible, ¿no? Estamos de acuerdo, el tema de la educación. Ahora, ve usted este dato, por ejemplo, solo el 36% de los docentes cobró presentismo en 2012. ¿Qué significa en términos groseros, a grandes trazos? Que tampoco hay aquella cosa de la contracción al trabajo, de la vocación, de la voluntad de ir, porque estamos hablando de 4 de cada 10 docentes solo cobró por presentismo. Sí, no puedo hablar por de repente casos especiales que no conozco. Voy a hablar, por ejemplo, por casos míos. Yo tengo algunos problemas, por ejemplo, para rejuntarme con todos los papeles. Y me ha pasado que por estar citado a un examen o por estar citado a mesas de profesores, de reuniones de profesores, falto a una clase. Como falto a esa clase, una de las cosas que me pasa es que tengo que llevar un comprobante de dónde estaba hacia el otro liceo. Trabajo en 8 liceos, así que eso me genera andar con más papeles. Sos el profe mochila. Ahí va. Y me ha pasado de que me descuenten haber faltado a trabajar porque yo estaba en una reunión de profesores del mismo ente, de secundaria. Y después tengo que ir a pedir el papel para llevarlo. Yo de repente no cobro presentismo y a veces no falto nunca. Yo creo que en los últimos 10 años he tenido 2 faltas por enfermedad. Me he pedido algún día por de cualquier modo, a ti te consta también lo otro, ¿no? Pero me esa contracara de la gente que... Claro, y me consta que es uno de los trabajos de que tiene más estrés y más desgaste. Una profesora didáctica contaba que se hicieron estudios y que la descarga de adrenalina al dar clase... yo primero no lo creía, pero después lo revisé, porque siempre digo, no me crean, tienen la información en la punta del dedo, así que lo pueden buscar. Se equipara a la de un piloto de combate, el hecho de estar en una clase sacando constantemente 30 personas de sus diferentes procesos mentales, ¿no? Vamos a seguir hablando de estos temas seguramente, Claudio. Hay un par de aportes de la gente. Esto de las redes sociales es fantástico porque, por ejemplo, alguien dice, Rodrigo Arim, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, es verdad. Dice, por favor, preguntale a Pastrana dónde estaba hace 10 años. ¿Yo? Sí. Dando clases. Dando clases. ¿En qué liceo? ¿En qué lugar? En el liceo 63, en el liceo 11, estaba en el Cerro. Bueno, no sé por qué lo pregunta específicamente Facio. Estaba en el Cerro. Bien, después, estoy viendo al profesor Claudio Pastrana, con este tema seguramente marca agenda. ¿Le puedes preguntar al profesor Pastrana si sabe que los legisladores trabajan 5 años? No igualemos hacia abajo, es mediocre. Bueno, creo que ya estaba respondiendo. Sí, digo, a ver... yo entiendo, no igualemos hacia abajo. Creo que esto le va a resultar inclusive hasta un poco peor. Yo acabo de aclarar que incluso vamos a tratar de que todos los cargos políticos y de confianza tengan un salario de 3 salarios mínimos. Bien. Estamos buscando equidad. Yo no he recibido respuestas inteligentes de mis gobiernos, de la gente que yo voté, y lo que pretendo ahora es generarles una especie de contacto con la realidad.
si se quiere, forzoso. Bueno, si habláramos de sueldos, exigencias y resultados de primer mundo, es posible, lógico y realista. Cuente conmigo. Igualar hacia arriba, dice alguien que firma con Si fuera Temo posible, Fiaca. yo estaría de acuerdo. Bueno, los profes que ganan mucho son los que trabajan 12 horas dando clases fuera de sus casas. Habla alguien reivindicando el salario 14. docente. Ser político es casi imposible, se debe tener un buen dinero disponible para gastos y publicidad. Los que más tienen, pueden. Como estudiante opino que los paros nos matan, pero es la única forma que los docentes sean escuchados en el gobierno, dice otra persona por acá. Y cierro con esto que lo dijo Andrés Schleicher, que es el coordinador del informe PISA de la OCDE. Dice, bueno, le hacen una cantidad de preguntas, es muy interesante esta nota del País de Madrid. Dice, claro, con más alumnos todo es más difícil, pero eso no es la clave. En Italia, por ejemplo, las clases tienen menos alumnos que en Finlandia, que funciona mejor. La clave está en otro sitio, y le pregunta el periodista, ¿dónde? En los profesores, en apoyar a los profesores para que estos desplieguen sus capacidades. ¿Cómo estimulas a los profesores? Desde luego, no estando 25 años en la misma clase, con el mismo método. La clave es atraer a los mejores para que sean profesores y retenerlos en la escuela. ¿Cómo se hace eso? ¿Con sueldos altos? No, no solo eso. Los salarios en España están bien, pero se trata de crear un mejor ambiente. ¿Estás de acuerdo con este diagnóstico, digamos? Prácticamente casi en todo. A ver, ¿en qué no? Una de las cosas que me parece que no podemos fijar es el éxito educativo solo a nivel de lo que mide la prueba PISA, ¿no? Yo creo que como decía Arim, la educación es el medio más poderoso que existe para el cambio y la equidad social. Ese medio, que es el más poderoso, actúa a largo plazo. Yo por eso quiero hacer esto, que me parece que va a actuar a corto plazo. Y vamos a ver un cambio en la educación que ya se está viendo inclusive. Lo vamos a ver dentro de 20 años, cuando haya una disminución de la población carcelaria, cuando la gente sea más feliz, cuando tengamos un pueblo que pueda votar pensando y actuando de una manera más racional, más tranquila. Me parece que tenemos la oportunidad de hacer un gran cambio social y de manejar la salud psicosocial de una manera efectiva. Y eso es un desafío y una alegre esperanza. ¿Cuánto gana un peón rural? Qué buena pregunta. Esto te va a sorprender. Yo trabajé años en el campo. Sí. En la época en la que no había buenos sueldos y los horarios eran los horarios de la luz diurna. Lo que hacía que en verano uno trabajara muchas horas por muy poca plata. Nos daban la comida con un nivel de incertidumbre de más o menos un 20%, yo te diría que unos 9.000 pesos. Bueno, porque a veces la gente, porque lo decían acá, ¿no? Dice, bueno, si vamos a empezar a pedir para los profesores equidad, ¿qué pasa con los peones rurales, con la gente del Zunca? Yo lamento no haber sido claro, yo pensé que te había enviado la propuesta final, capaz que estuvo muy confusa porque fue la que... No, la propuesta final sí la tenemos. Y que son los 3 salarios mínimos. Y en ese caso, vuelvo a repetir, o sea, las personas que ganen un salario mínimo van a ganar un salario mínimo, las que ganen 2, 3, 4. A mí lo que me parece importante acá es que va a cambiar un poco el eje de las cosas. Ya no te vas a estar preocupando tanto de que venga una gran inversión al país y de repente no ponga nada en esos impuestos que le cobramos a las inversiones nacionales, porque el legislador va a estar preocupado de que tiene que sacar dinero para subir los salarios mínimos, porque si no su propio sueldo no va a subir. Y eso va a hacer que el senador y que el político esté con los pies muy firmes en el suelo y que es común a todos. No se puede ver muy bien el país desde un salario de 250.000 pesos. Que un docente no gane es lo mismo. Bueno, que un docente gane lo mismo que un legislador y no al revés, dijo Óscar Gómez, el subsecretario de Educación y Cultura. Si fuera posible. Bueno, ¿cuánto dinero perdiste en los paros? Pregunta alguien. ¿No es más o menos lo que se justifica? Yo no tengo ningún problema en decirlo. Probablemente en el entorno de los 10.000 pesos. ¿Por los paros? Probablemente. Pero se supone que hay una vocación superior, que esto justifica, digamos. Yo creo que vale de la pena. Además de enseñarle astronomía y física a mis alumnos, a mí me corresponde también mostrarles que quien tiene poder no necesariamente tiene la razón, eso lo decía Galileo, y que vale la pena luchar por cosas más grandes que uno mismo. Y en este caso, incluso esta medida de la reforma constitucional implica luchar por todos. No, ya sacamos a la parte de los docentes de la ecuación principal. Acá estamos diciendo, señores que están en el gobierno, parece que se olvidaron de quién los puso ahí y de para qué están. Y yo creo que esto es una forma de recordar. Me hubiera gustado que hubiera salido de ellos. Me hubiera gustado que yo no tuviera que pensar de esta manera. Como te digo siempre, si soy algo, soy científico y educador, no soy político. Y como científico, si en algún momento estoy equivocado, tú me vas a ver decir yo estaba equivocado. Bueno, la evidencia empírica indica eso, que hubo que también resolver de otra manera esta convocatoria. ¿Sigue abierta la convocatoria? ¿Se están recogiendo firmas? ¿Cómo se hace? Bueno,
Mi ingenuidad al principio fue capaz que candorosa. Yo planteé una medida muy general de que quiero que se haga esto y que se utilicen todos los recursos del sindicato para esto, porque sabía que los recursos personales míos eran irrisorios, ¿no? Entonces, después me desayuné lo que te decía. Ahora tenemos ya las enmiendas artículo por artículo por artículo de cada una de las cosas, ya sea con agregaturas o con enmiendas. Esta profesora Andrea González hizo un excelente trabajo, yo después se lo embarré porque agarré lo que ella me dio y agregué algunas cosas que quizás no estén bien, claro. Así que va a haber una segunda revisión. Bien. Eso va a la Corte nos va a dar una especie de formulario individual chiquitito donde está el extracto o la base de eso, donde una persona, es una por persona, claro. Se va a poner la huella y se va a firmar. Está bien. Pero si llegamos, está bien. Si llegan, o si no, habrán puesto el tema en el tapete, que me parece que ahí está la principal vocación de esto. Y creo que si hay 100.000 firmas y no 200.000, eso es una... Está bien. Claudio, muchísimas gracias. A ti por invitarme, realmente. Y además esto pretende ser justamente claves para que la gente vaya tomando nota de todas las opiniones. Mañana estará Renato Perti aquí, por ejemplo, también hablando de educación. Muchas gracias, Claudio. Me sentí muy cómodo y muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Claudio Pastrana estuvo con nosotros, docente, y que está impulsando esta necesidad de discutir sobre la equidad de los salarios y especialmente docentes. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.